Buenos días, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 17 de julio del año 2017 y como todos los lunes estamos hoy acompañados de nuestros colaboradores de Hispanoamérica. Hoy no ha podido asistir a la cita Vicente Ferrer por compromisos que tenía personales, pero estamos acompañados de Gustavo Pareja desde Guayaquil. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días. Y tenemos también conexión vía Skype con Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bien, y hoy pues para abrir el programa de hoy con nuestro análisis político, Mauricio nos va a comentar algo acerca de los últimos acontecimientos en Ecuador con el presidente Correa. Así que para ello, pues Mauricio, tienes la palabra cuando quieras. Adelante. Así es, te agradezco. Efectivamente, como la audiencia puede recordar, la semana pasada tocamos muy brevemente el tema de el Ecuador, el cambio de gobierno y la diferencia, la distancia que está surgiendo, que se está haciendo cada vez más evidente entre Lenín Moreno y Correa, a través del nombramiento de ciertos funcionarios dentro del gabinete y de algunos otros temas. En aquella ocasión no contábamos con Gustavo y yo creo que sería muy bueno ahora profundizar en eso y ver qué cambios ha habido durante esta semana. Entonces, no sé, Gustavo, si nos puedes actualizar al respecto. Claro. Bueno, la semana que pasó, Rafael Correa ya se fue a Ecuador, que era algo que se estaba esperando porque le había anunciado que iba a estar retirado de todo tipo de actividad política una vez terminado su mandato y decidió irse a Bélgica. Él tiene mujer belga, por lo tanto tiene nacionalidad de Bélgica y se puede vivir para allá con su mujer y los hijos, ¿no? Teóricamente era porque él no quería hacer una incomodidad para el nuevo gobierno porque es una supuesta figura grande y podría de una u otra manera generar algún tipo de animosidad hacia cualquier gestión que no esté de acuerdo del nuevo gobierno o podría ser desestabilizador. Pero va más allá de eso. El asunto es que al terminar Rafael Correa su gobierno, escándalos de corrupción estallaron por doquier, especialmente por el tema de Odebrecht, que Odebrecht ha tenido proyectos faraónicos gigantescos en Ecuador por miles de millones de dólares y sin duda alguna ha tenido que recurrir al soborno, ¿no? Para que ciertos funcionarios se adecúen a las propuestas de Odebrecht y se puedan realizar los proyectos que se habían pactado. Entonces, dentro de las relaciones que Odebrecht ha venido haciendo desde mediados del año 2016 en convenio con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se ha venido revelando información de diferentes gobiernos latinoamericanos y de funcionarios de los respectivos gobiernos que intervinieron en negociaciones indebidas con gente de Odebrecht. Y sin duda alguna aparecieron nombres claves del régimen de Rafael Correa. Y eso ha sido uno de los factores que ha generado en Lenín Moreno y en el nuevo gobierno algún tipo de distanciamiento, ¿no? Para darle a entender al electorado que la estela de corrupción que vino en el gobierno anterior, que a lo mejor no sea imputable a Rafael Correa, sino a subalternos de él, no tiene cabida o no va a ser condonada ni perdonada durante el gobierno de Lenín Moreno, sino que ellos van a tomar una postura fuerte contra la corrupción. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque Lenín Moreno es un hombre no convencido de la mayoría con la que él ganó, porque él ganó con una mayoría simbólica, exigua. Técnicamente en Ecuador las últimas elecciones hubo un empate. Entonces, él tiene la mitad de la población totalmente en contra, enardecida, y de una u otra manera él tiene que gobernar para esa mitad militante que está en contra de él. Entonces, bueno, una de las formas es demostrándole que va a combatir la corrupción y que va a haber algún tipo de deslinde o desmarque con el gobierno anterior. Ese es uno de los factores. Otro de los factores que veo yo que genera ese desmarque es la mentalidad de Lenín Moreno. Tiene una mentalidad tal vez un poco menos combativa. Rafael Correa es un tipo más combativo. También Lenín Moreno es menos, aparentemente es menos estatista.
tiene una visión más de burguesía pequeña de la vida. Entonces, ve la intromisión excesiva del Estado como algo que incomoda y no como algo que beneficia. Rafael Correa, al contrario, lo ve que entre mayor sea la intervención estatal, más eficiencia va a haber, así sea restringiendo todas las libertades posibles. Entonces, ese factor hace que Lenín Moreno también busque o pretenda algún tipo de distanciamiento con el gobierno anterior, ya algo plenamente de convicción de él. Y finalmente, lo que veo, el tercer factor que genera el distanciamiento es que no hay una buena relación entre el saliente y el nuevo gobierno. Parece que las relaciones se desmejoraron bastante por problemas de caracteres distintos. Rafael Correa, un tipo más de carácter más imponente, carácter más fuerte. Lenín Moreno, una persona más apacible, más con una mayor capacidad de diálogo que Rafael Correa y menos intransigente. No significa que Lenín Moreno tenga un carácter suave, pero es más accesible, más razonable que Rafael Correa en el momento de poder dialogar con él. Y bueno, eso le da a la ciudadanía la pauta de darse cuenta de que el distanciamiento se da por estas razones que yo había explicado, ¿no? Algo de propia convicción de Lenín Moreno, el tema de la corrupción y la incompatibilidad en el carácter, ¿no? Y que se dieron peleas. Es muy probable que se hayan dado fricciones porque el actual vicepresidente de Ecuador, por lo que se sabe, no goza de la plena confianza del actual presidente. ¿Por qué? Porque quien está como vicepresidente de Ecuador actualmente es el vicepresidente del gobierno saliente, que precisamente sabían que a él no lo podían lanzar como candidato presidencial porque no hubiera ganado, entonces lo pusieron como vicepresidente y lo pusieron a Lenín Moreno porque sabían que Lenín Moreno sí podía arrastrar los votos necesarios para poder llegar a la presidencia. Entonces, pero parece que ahí no hay conexión. Aquí es a lo que voy. Rafael Correa sale de Ecuador el día martes y ese mismo día martes en el Palacio de Gobierno de Quito, Carondelet, Lenín Moreno da una rueda de prensa. En esa rueda de prensa Lenín Moreno explica que en Ecuador no ha habido ningún tipo de mesa tendida, que fue lo que dijo Rafael Correa. Dijo que Correa decía que lo que él salía de gobierno le dejaba la mesa toda puesta y arreglada. Bueno, Lenín Moreno dice que no, que la situación del país, las finanzas son críticas. Ecuador tiene un Producto Interior Bruto de casi 30.000 millones de dólares y la deuda externa de Ecuador, la deuda pública de Ecuador es de más de 60.000 millones de dólares, es decir, el 100% del PIB. Por un país como Ecuador es una locura, es prácticamente imponderable lo que se requeriría en esfuerzo y en tiempo para poder pagarlo. Hemos hipotecado el futuro de la juventud de este país. Entonces, explica Lenín Moreno que la situación del país era catastrófica y que bueno, en vista de eso hay que hacer cambios sustanciales para salir adelante. Y dice en la rueda de prensa que además ya se ha acabado el momento de la confrontación y ha llegado un momento de diálogo y de mayor apertura y que se respira libertad, tal cual con estas palabras, que se respira libertad y que eso a él le gusta, que él es muy tolerante a la crítica y a la opinión de los demás, que él dice que la crítica sirve y la opinión de los demás sirve para poder hacer autocorrecciones, ¿no? Porque le hacen notar a uno errores. Entonces, eso es muy clave. Demuestra de forma fehaciente dos tipos de visiones totalmente diferentes, la de Lenín Moreno con la de Rafael Correa. Y el mensaje directo a Rafael Correa: si ya te vas tú, yo día te estás yendo de viaje, hoy yo me siento más libre. Es decir, ya no se siente presionado. Y en el funcionariado público, en la burocracia, se ha notado también la falta de presión, porque Rafael Correa era un tipo... a ver, dentro de todas las críticas que se le pueden hacer a Rafael Correa tiene una habilidad para el trabajo laborioso, único. Un tipo puede trabajar 20 horas sin parar. Tiene una fortaleza física, una energía impresionante. Es un tipo muy atento en el control, se da cuenta de absolutamente todo, de todo. Entonces, él podía estar encima hasta del más mínimo funcionario público que se lleva papeles. Y en tercer lugar, a ver, Rafael Correa tenía una capacidad de influenciar sobre todo el mundo por un poder de convencimiento que tenía casi irresistible.
Los convencía porque los convencía. Era una cosa increíble. Pero bueno, ya al final, ya después de 10 años, los funcionarios públicos comenzaron a sentirse desgastados por esto de aquí. Entonces, porque en Ecuador no hay separación de poderes, es evidente, hay un partido único o una tendencia de partido único, aunque igual hay torta repartida con otros partidos oligárquicos que son igual de miserables que el que gobierna. Y en esa tendencia de partido único, el influjo de poder o la invasión del Ejecutivo entre las otras funciones del Estado es pública y notoria. Es tan pública y notoria, por ejemplo, que en la función judicial de Ecuador, que está dirigido por el Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de la Judicatura fue exministro de Rafael Correa. Gustavo Yalgo. Sí, entonces, para que tú tengas idea, claro, está cuidándole sus juicios, ¿no? Exacto, pero por supuesto. Pero por supuesto, peor aún con el tema de Odebrecht, que hay gente de su gobierno involucrada, y lo que se dice, ¿y por qué se dice esto de aquí? Se dice que el vicepresidente de él, que es el actual vicepresidente, está inmiscuido en el tema de Odebrecht. ¿Por qué? Porque hay una una instrucción fiscal ya abierta en Ecuador, con la información que los delatores de Odebrecht le dieron a la Fiscalía ecuatoriana de ciertas personas que habrían trabajado entre el gobierno ecuatoriano y Odebrecht para poder alcanzar contratos, ¿no? Y hubieron coimas. Entonces, uno de los que está metido, ya tiene prisión preventiva, pero como es de tercera edad, está cumpliendo arresto domiciliario. Es un tío de Jorge Glass, del vicepresidente de Ecuador, que es un civil, no era un funcionario de gobierno, en teoría porque él gestionó contrataciones de Odebrecht a través de cohecho. Bueno, pero él no es funcionario público, él tiene que haber hecho el cohecho con algún funcionario público. ¿Y quién era? Claro, la intuición apunta a que era su sobrino, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque en la época en que se hicieron los contratos con Odebrecht, Jorge Glass era encargado de la administración de sectores estratégicos, hidrocarburos. Sí. Era quien daba los vistos buenos. Se ve que ese es el seguro que dejó Correa, ¿no? Tanto al presidente de la Judicatura o el miembro de la Judicatura como al vicepresidente, de manera que cualquier investigación que vaya, digamos, cualquier investigación que vaya apuntada a los casos, digamos, que afecte al gobierno de Lenin a través de la vicepresidencia, ¿no? Entonces, ahora la lucha de poder va a ser, y ahí tengo dos preguntas. Cuando recién empezaste las colaboraciones mencionabas que Correa había hecho como una especie de guardia pretoriana nueva, diferente, que como que iba a cuidarlo a él una vez que saliera, que no sé si nos puedes actualizar sobre ese tema. Y la otra pregunta es, ¿cómo es la relación entre presidencia y vicepresidencia? En el sentido de, o sea, si es un ticket que se elige y por lo tanto Lenin Moreno no puede destituir o deshacerse del vicepresidente, o es alguien que se nombra como un gabinete y entonces tiene más libertad en cuanto tenga cierta entidad política, su separación de Correa y ciertas precauciones sean tomadas, tiene la posibilidad de destituirlo. ¿Cómo funciona ahí? Ya, a ver, te voy a explicar primero lo del Código de Seguridad Ciudadana, que es en el que se autorizó que se cree una especie de guardia para proteger a los funcionarios de Estado, altas dignidades de Estado y a dignidades de Estado salientes, es decir, al primer año fuera de sus funciones reciban cuidado ellos y sus familiares. No, por el momento no se ha estructurado como una guardia pretoriana per se. Es más bien como una pequeña unidad de seguridad o de guardaespaldas. No llegó a más, pero no llegó a más porque el actual gobierno no ha querido dar cabida a eso, viendo todo el desastre que está sucediendo en Venezuela. Pues. Es evidente que no les conviene hacerlo porque aquí también tuvieran un caos. Y seguramente sectores de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional están totalmente en contra de que existe este tipo de unidades, pero toleraron que sea con una unidad de guardaespaldas y no algo más equipado. Pero de todas maneras son civiles armados a cargo del Ministerio del Interior. Una cosa es que sea la ciudadanía normal que pueda portar armas, no hay ningún problema. Otra cosa es ciudadanos que estén a órdenes de un ministerio de la función ejecutiva armados. Eso es totalmente distinto. Entonces, sí, que pueden entrar en confrontación con la
Exacto. los cuerpos de seguridad oficiales y el Así es. ejército, ¿no? Es decir, crea una confusión de atribuciones, ¿no? Claro, entre las tres, claro, que le restaría poder a las ya instituidas. por Por supuesto, eso su oposición. totalmente. Es que tienen que tener de una u otra manera algún tipo de facultad coercitiva y eso hace Claro, que se metan las esferas de facultades de las otros organismos de seguridad estatales. Bueno, pues Rafael Correa los utilizó como guardaespaldas. Hay muchos videos que circulan en las redes sociales de Rafael Correa caminando por las calles tanto de Guayaquil y Quito, ya fuera de funciones presidenciales, y anda como con unos 4 o 5 tipos, con unos gorilas como guardaespaldas. sí, Y la gente no lo trata bien. Hay un video en internet que la gente lo está botando de un restaurante. Le comienzan a gritar cosas, le dicen que se vaya. ¿Sí? Es un tipo que es, a ver, digámoslo de esta manera, es muy querido por un sector de la población. Sería un 30% lo va a adorar. Y fácil, un 50% lo odia. Entonces, es una persona que desenvuelve este tipo de pasiones, ¿no? Un tipo que un día se puede hacer amar porque es muy carismático y otro tipo se puede hacer despreciar porque es capaz de pelearse con todo el mundo y con él mismo. Entonces eso es impresionante. El otro tema era el de cómo funciona la vicepresidencia en Ecuador. No, a ver, sí, la vicepresidencia en Ecuador, el electorado vota a los presidentes en forma separada. Ecuador es un país presidencialista, tiene 3 funciones, bueno, realmente 5 funciones, pero no quiero explicar porque hay dos funciones nuevas. Están las 3 funciones clásicas del Estado. Los parlamentarios son elegidos con unas votaciones parlamentarios, listas de partido, por supuesto, listas abiertas de partido, que nadie vota por listas abiertas, la gente vota en plancha. Y la lista del partido los arma el jerarca de partido. Y ahí tú tienes la función judicial, simplemente se elige a través del sistema del Consejo de la Judicatura. Otra cosa es cómo se arma el Consejo de la Judicatura, que en algún momento lo tocaré, que no vale la pena por ahora verlo. Y el presidente y el vicepresidente son elegidos por elección popular. En teoría es a doble vuelta, pero hay una excepción de que puede haber elección presidencial a una sola vuelta si el que gana las elecciones en primera vuelta lo hace superando el 40% de los votos no empadronados, sino de los votos efectivos de la jornada electoral, y le saca más de 10 puntos de ventaja al que va en segundo lugar. Que es lo que Lenin no logró en la primera. Que es lo que Lenin no logró en la primera, sino que se tuvo que ir a segunda vuelta. Correcto. Sí. Entonces, una vez que está ya en la segunda vuelta, ya gana el que tiene la mayoría simple y sube al poder. Y tiene que quedarse con ese vicepresidente. No lo puede remover solamente por las causales constitucionales de remoción del vicepresidente, que son las mismas que las del presidente. El presidente no puede removerlo, no es un subalterno de él, es un reemplazo de él. Es un reemplazo de él. Y esto es obvio, pues, porque si lo hace, si es por oligarquía de partidos y el jerarca de partidos ha decidido quién es el vicepresidente, y no siempre el jerarca del partido es el que funge como presidente en el momento, pues, ¿no? Que es como en este caso, que el jerarca de partido es Correa, pero el presidente no es el jerarca de partido. Entonces, tiene que obedecerse precisamente a las líneas del partido. Las líneas del partido es que vayan esos dos y no se puedan remover, sino por las vías constitucionales, que son siempre mucho más complicadas. Necesitan hacer juicios políticos, ¿no? Entonces, el sistema gana así cierto grado de seguridad. Pero, bueno, para la gente que no sabía cómo funciona Ecuador es un sistema presidencialista de oligarquía de partidos. Es una locura, es más despreciable que el de España. Pues uno tiene un ejecutivo con unos poderes y unas atribuciones enormes, que puede darse la coincidencia, como fue en Ecuador, que ese ejecutivo es el jerarca de partido, oligarca nacional, y aparte jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento. Entonces controla todo. Eso Yo creo que un monarca. Ese es un tema muy latinoamericano, ¿no? Digamos, la costumbre o la tradición que se hizo aquí desde la época de los virreyes, de la concentración del poder en una persona, hizo que por más que, al menos hablando por ejemplo del caso de México, ¿no? Por más que formalmente quisieran parecerse a la separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos cuando se hizo el proceso de independencia, digamos, era algo
que iba completamente contra la tradición política, incluso con la tradición popular de que pues lo que se tenía era un rey, ¿no? Entonces el presidencialismo mexicano siempre ha sido como elegir al soberano, y el soberano se debe encargar de todo, ¿no? De partido, de Estado y Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Entonces es una inconsistencia entre los deseos de los liberales en aquel momento, en el siglo XIX, claro, y con la realidad tradicional política de quien iba a ejercer con esas leyes. Entonces, pues sí, y eso sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Simplemente lo que comentábamos en la campaña de los estados, ¿no? Que siendo que número uno, se supone, de acuerdo a la ley, que son estados independientes, con partidos con sedes independientes, pues la jefatura de campaña estaba en la residencia oficial del presidente, ¿no? Había muchas instrucciones de muchos lugares, pero siempre el presidente ha sido el que ha mandado en el partido, el que ha pues sí, manejado a la bancada en el Congreso. Entonces digamos, el régimen presidencialista designa a quien elige presidente, y el presidente es electo por mayoría directa de los ciudadanos, ¿no? Pero esa palabra en México implica algo más, porque implica la preeminencia de la presidencia sobre los demás poderes y la preeminencia del presidente sobre su propio partido, que es lo que hace que todos los demás poderes, incluyendo gobernadores, sean accesorios o suplementos del poder presidencial. Empleados. Son empleados. En México entró en crisis cuando Salinas negoció con el PAN el poder tener alternancia en diferentes estados, y conforme eso fue evolucionando, las gubernaturas se fueron haciendo rebeldes a la institución presidencial, particularmente cuando gobernaba el PAN. El PRI fue el bastión de poder que logró luchar ahí para poderse mantener como independiente, ¿no? Pero realmente eso es muy reciente, y eso todavía no cambia la tradición que existe en la mente de la gente de que el presidente es el rey en turno, y de eso depende todo, ¿no? También por eso la baja participación en las demás elecciones, porque saben que el único que importa realmente es el presidente. No sé, eso es lo que pasa aquí, no sé eso cómo es en Ecuador. No, bueno, es igual que en México. O sea, sí. Mira, nuestros sistemas son espejos. Sí, claro. No, nuestros sistemas son espejos, eso tú no lo dudes. Y Venezuela es el reflejo final de toda nuestra porquería. Nuestra porquería política, haz de cuenta que se ha traducido en el desastre venezolano, sirviéndonos como advertencia de que allá vamos. Sí. Eso sin duda alguna, claro. En Venezuela se aceleró el declive precisamente por un control del Estado, de la economía y del comercio, que simplemente terminó de vapulear a la sociedad civil. Entonces, ya se vino guardabajo el sistema. Acá, en nuestros países, si el sistema se mantiene todavía, al igual que en España, es porque de una u otra manera la no completa intervención del Estado en la economía permite que la ciudadanía piense de la siguiente manera. Dime tú si en México es diferente. La gente diga así, la verdad es que estos son unos miserables los que nos gobiernan, son todos unos ladrones, pero igual votamos por los ladrones, pero no estoy tan muerto de hambre hoy, o no estoy tan quebrado, igual tengo mi casa, y mientras puedo comer y tengo mi casa y puedo pagar la transportación, no salgo a la calle a protestar ni a gritar y ya me da igual. Es decir, se acomodan, ¿no? Porque la escasez no ha llegado. En el momento en que llegue la escasez, ya pasará como en Venezuela, porque en Venezuela ya la sociedad civil atribuye la escasez al Estado. Es decir, la escasez a la clase política. Entonces, si quieren terminar con la escasez, la clase política también se tiene que ir, sumado a todo tipo de abusos, ¿no? Que nuestros países no son tan notorios.
Y no sé, pero esa visión de atribuirle la escasez al Estado, eso viene desde las culturas indígenas. No sé si eso también pasa allá, ¿no? Pero Sí, es sí, el régimen de sumisión al monarca, sí, 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 el sí, mismo. total, total. El Bueno, éxito o la escasez depende del desempeño del imagínate monarca. siglos, siglos y siglos, los indígenas viendo ya deben estar incluso incorporados como una característica genética de comportamiento de sumisión al liderazgo. Sí, Entonces, entonces, claro, verían como no natural un comportamiento rebelde contra el liderazgo, peor si el liderazgo está proveyéndolos, o creen ellos que los provee, ¿no? De algún sí. tipo de prosperidad o beneficios. Pero sí, creen, es una visión muy asentada en América Latina que el Estado es proveedor, que el Estado es Sí, proveedor. Es y, una y locura. digamos, digo, las fuentes que yo tengo respecto al origen, digamos, del tema ahora que mencionas lo de Venezuela, eh, eh, digamos que lo que ocurre en el resto de países en Latinoamérica es que la oligarquía de partidos maneja economía y maneja política, y Claro, de manera que yéndole bien a ellos, la escasez no llega a hacerse tanto. Particularmente Vicente decía que en Colombia era particularmente acertado este tema porque sí, ellos ya se habían dado cuenta que tenían que repartir un poco más a fin de construir estabilidad política de largo plazo. Que quizá en México es más, eh, digamos, permiten que haya más gente en escasez porque encontraron la forma estatal de cooptarlos a través de corporativismo, ¿no? De cooptar la pobreza. Entonces, claro, en México el que exista miseria realmente no genera inestabilidad política. claro, es Pero en cambio en clarísimo. Venezuela lo que ocurre es que, digamos que justo la destrucción de las bases económicas de la oligarquía por parte de Chávez utilizando las empresas estatales, haciendo que, digamos, el negocio privado entrara en crisis o desapareciera y quedaran solamente como grandes entidades las empresas públicas, de las cuales podía optar para corporativizar, para estatizar y para controlar políticamente a los que a aquellos cuyos ingresos dependen de eso, Claro, fue lo que llevó al punto en que estamos, ¿no? Donde realmente la escasez viene de que el sector privado pues no existe, ¿no? O está muy disminuido, y el sector público una vez, o sea, mientras le va bien, hay riqueza para repartir, pero cuando le empieza a ir mal, no tiene medios de poder salir de ahí, ¿no? Que es, creo, el punto que está causando el tema económico, ¿no? Evidentemente político, pues es la influencia cubana también, que es muy importante ahí, ¿no? claro. Inclusive pues, se reportan que los cuerpos de seguridad actuales están infiltrados de cubanos y digamos, se ve hasta en que llevan cascos que ni siquiera eran comunes ahí, ¿no? O sea, que tampoco están siendo muy cautos en esconderlo, ¿no? En fin, quisiera yo también mencionar que el día de hoy está haciendo la consulta popular, digamos, que se ha convocado en Venezuela para el tema de rechazar o aprobar o darle legitimidad a la constituyente de Maduro, evidentemente creada por la oposición, por la MUD, que se está celebrando en diferentes países. Quiero comentarle a la audiencia que este programa, por temas de agenda y logísticos, lo estamos grabando el domingo, entonces todavía no tenemos un resultado de cómo se está llevando a cabo esa consulta, pero seguramente pues los diferentes programas, una vez que se tenga, lo tratarán, o el mismo Alberto Franceschi aparecerá en algún momento para comentarlo, ¿no? Recordemos que al final no es un tema organizado por la misma oposición de la oligarquía, que tampoco es que sea tan auténtica esa consulta respecto a que tenga una gran base social, si bien la gente que sí está en las calles o que está en la oposición internacional, aquí en México se están haciendo muchos puntos de votación de la gente que está como inmigrante aquí, este
seguramente tendrá legitimidad, ¿no? Pero digamos que la organización sí viene de parte de la oposición de partidos. No sé allí en Ecuador si también está habiendo puntos de votación o que si tienes algún comentario No, más sobre el tema, y no creo que lo permitieran porque de una u otra porque son manera afines. son aliados, exactamente. Hay bastantes venezolanos en Ecuador, colombianos y venezolanos lo que más hay aquí porque son refugiados. Por el tema de la guerrilla y después los que han venido los colombianos, los venezolanos han emigrado para acá por el tema del declive en Venezuela. No tengo conocimiento de que haya habido aquí, pero de todas maneras es increíble que la MUT convoque esta consulta porque es una consulta inocua, no sirve para absolutamente nada. Exacto. ¿Sirve para qué? A ver, sirve para deslegitimar a unos delincuentes. Es decir, la gente tiene que hacer algún tipo de consulta, tiene que preguntársele al pueblo si un asesino es asesino, o si un violador es violador, o si un delincuente es delincuente. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso simplemente es la medida de santificación que necesita la oposición blandengue para poder, como le dice Franceschi, para poder dar un nuevo paso para sacar al gobierno negociadamente, para dejar un régimen de transición negociadamente en el cual fuerzas chavistas se integren a este nuevo Estado. Entonces, de repente, estas fuerzas chavistas de un día para otro se van a transformar, se van a convertir. Eso va a ser como cuando los judíos españoles se convertían en católicos. Aquí los chavistas de izquierdas, marxistas, se van a convertir en capitalistas de la noche a la mañana, así que forman parte de este nuevo gobierno que se quiere hacer. Por lo tanto, yo veo esta consulta netamente como una medida simbólica para santificar las futuras acciones de pacto que quiera hacer la MUD. ¿Por qué? Porque la constituyente se desautoriza por sí sola. Si la gente simplemente decide no aceptarla, no se acepta. En Venezuela ya no hay imperio del derecho, en Venezuela ni siquiera rige la constitución actual, entonces es un absurdo tener que hacer una consulta sí. para poder lanzar abajo la constituyente que se va a hacer si la gente se declara en insurrección. Es irrelevante, no hay absolutamente nada y eso es mucho más potente políticamente, por utilizar los términos que debemos utilizar nosotros los repúblicos, es mucho más potente como un mecanismo social de lucha contra el Estado y contra la oligarquía política que esté entronada en el Estado, ¿no? Yo creo que tú lo ves así. Sí, y realmente una de los temas, digamos, y se puede hablar mucho, ¿no? De cómo el Estado o el poder constituido se defiende ante las protestas en la calle, ¿no? Pero uno de los temas que puede utilizar alguien que está en el poder cuando tiene protestas en la calle es tratar de dispersar el enfoque de la protesta, hacerlo confuso. Y entonces, efectivamente, cuando se hace una consulta de este tipo, la cantidad de voluntarios, de gente que está poniendo su tiempo de buena fe en esto, que está más bien respaldando al partido que a la insurrección, diluye lo que, digamos, si esa misma energía se pudiera poner en actos de hacer fracasar la constituyente, claro, físicamente a la hora de hacer la elección. Claro, una desobediencia y además, civil. Claro, y exacto, esas estrategias, como bien dices tú, serían mucho más potentes y serían mucho más directas respecto al tema. Y hoy lo que ocurre es que les puede salir contraproducente el esfuerzo, porque va a depender mucho de cuánta gente llega a votar, de cómo la Guardia Nacional Bolivariana podría intimidar o hacer que la gente no salga o hacer actos de violencia para tratar de que se vote lo menos posible. Y si mañana lunes al final resulta que, claro, ganó el no, pero votó el 2% del padrón, es un golpe durísimo digamos que a la prensa mundial o le va a hacer parecer que la oposición política no tiene entidad respecto al gobierno, y eso puede ser tóxico para cualquier esfuerzo allá, ¿no? Entonces realmente es un juego que tiene muy pocas posibilidades de salir con los números que ellos esperan, de realmente tener algo representativo,
respecto al voto coercitivo o al voto corporativista que va a tener la constituyente, en lugar de ellos enfocarse en tratar de hacer que la constituyente fracase por el proceso insurreccional. Entonces, esa es la moneda que está en el aire para Franceschi y los que lo siguen. Es bastante obvio que va a ser muy complicado que esto de los números, y desde mi punto de vista diluye los esfuerzos de acción que pudieran estar enfocados en realmente buscar la libertad, en lugar de buscar, pues, lo que dices tú, mostrarle al gobierno la entidad de unos partidos políticos a fin de sentarse a la mesa a negociar y a repartir, ¿no? No, eso es totalmente acertado. Imagínate tú que el resultado de la consulta sea adverso para la MUD. Adverso o benéfico con el 2% del padrón. O pírrico. No sirve de nada. Sí, no sirve absolutamente nada. Bueno, sirve para desacreditar a la MUD, que ese es el... Claro, eso es lo que diga. Será solamente contradictorio, pero no va a servir para ninguno de los fines. Es decir, son hasta limitados estratégicamente los de la MUD. Sí. Pues muy bien, yo creo que esos temas, una vez que esté el resultado, serán abordados ahí por los diferentes compañeros del programa. No sé, Miguel, si hacemos una pausa. Creo que llevamos ya un buen rato comentando. De acuerdo, pues si os parece, llevamos ya 30 minutos de programa. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es. Bueno, ya estamos de vuelta. Recuperamos el programa y cedo la palabra a Mauricio o Gustavo. No sé exactamente quién quiere comenzar, pero adelante, pues cuando queráis. Bueno, sí, efectivamente, uno de los temas que nos había quedado pendientes de verla hace un par de semanas era respecto a, siguiendo el tema del simposio, sobre cómo la corrupción en el lenguaje es un factor de poder y es un factor que tergiversa o que pervierte los sentidos de manera de hacerle al poder más fácil la lucha contra el ciudadano. Uno de los temas que también es muy relevante, habíamos hablado en su momento del tema de los espacios libres en las los espacios seguros en las universidades, que evitaban la libertad de pensamiento, que hay discursos que ya no se pueden decir, que hay temas de los que no se puede hablar, opiniones que no se pueden expresar sin una reacción violenta y casi de censura de la progresía, ¿no? De la gente que normalmente ha padecido bastante por la censura, se está volviendo los nuevos censores. Habíamos visto el caso de Carmena, que quería en un evento de Madrid que hubiera libros que sí podían ser distribuidos y otros libros que no debían estar ahí, y por lo tanto había que multar a los organizadores. Y eso se transcribe se traduce en muchas acciones en diferentes gobiernos que, en función de buscar un cierto progresismo,
en realidad están cayendo por el otro extremo en lo que de antes se podía esperar como de la extrema derecha, ¿no? Que es justo eso, censura total, control total de los medios, escenas de orwellianas, ¿no? De control total del Estado sobre el discurso y sobre las palabras. En ese sentido, uno de los temas que creo que vale la pena tratar es la distinción que se está haciendo ahora en los medios progresistas y las universidades del sexo y del género, ¿no? Como hay grupos que requieren que se pregunte a la persona, en el caso del idioma inglés, con qué pronombre se le debe decir para a fin de no afectar su identidad de género, su identidad y sus sentimientos respecto a esa identidad. Y como hay pues diferentes pensadores, está Peterson, está Benigno Blanco en España, que nos están alertando sobre que eso gradualmente empieza a ser un problema que puede que puede afectar muy gravemente pues a la constitución social de las civilizaciones, ¿no? de la sociedad. Particularmente el hecho de siempre hemos dicho en estos programas como la tergiversación del lenguaje de lo que más aleja es de la verdad y de los hechos claros y concretos, ¿no? O sea, simplemente en cualquier juicio, digamos, por ejemplo, contra el gobierno, cuando el acusado, no el acusado, sino la persona afectada, en lugar de pedir algo concreto, pide abstractos como pedir justicia o pedir igualdad o pedir... simplemente al no ser concreta la demanda ya inició perdiendo la guerra, ¿no? Porque una de las cosas más importantes es saber exactamente qué es lo que se quiere, y cuando se promueve el buscar abstractos, tiene todo el estatismo tiene todo el poder de simplemente modificando lo que se entiende por equidad, lo que se entiende por justicia, controlar absolutamente el proceso. Entonces, cuando eso se lleva al género, digamos, donde algo tan claro como puede ser físicamente la Constitución, y Benigno Blanco apunta incluso genéticamente el tener cromosomas XX y XY, y eso innegable, no se reconoce como una verdad, todo lo que viene después puede ser completamente relativo, y ese es el peligro al que añade, ¿no? El excesivo o el determinante relativismo de todo lo demás una vez que somos incapaces de reconocer un hecho como cierto. Y Benigno Blanco lo dice muy claro, ¿no? Una vez que tú reconoces quién eres, después debes tener toda la libertad de decidir hacer con eso y con tu parte sexual lo que tú gustes y mandes, y debe ser respetado y debe haber posibilidad, si quieres, de hacer un cambio de género. Esa es otra cosa, ese es el respeto a lo que cada quien quiera hacer, y a ese tema no hay, vamos, se puede respetar perfectamente, pero el tema es que al menos una verdad física deberías reconocer en tu vida, y es relativa a tu identidad. Pues cuando o sea, el peligro está en que cuando a niños o adolescentes en las primeras fases de la adolescencia se les presenta esto como si su género fuera una elección, se le presentan las posibilidades y se le pregunta qué quiere ser. Y ahí realmente es, digamos, en una edad donde es una confusión absoluta, es crear una confusión todavía mayor, donde se les enseña que no hay hechos ciertos, no hay hechos que sean verdaderos, universales, sino que todo es elegible. Y a partir de que todo es elegible, la desconexión que hay con la realidad física y con con lo que llamamos la verdad, condiciona mucho el que así vean el resto de las cosas, ¿no? Si su identidad particular
fue elegida por ellos, pues todo entra en un relativismo muy concreto, y a eso nos están alertando, que estamos ya, o la progresía ya está saliéndose del límite a ese respecto, y que una cosa es respetar la diversidad y lo que cada quien quiera hacer con eso, y otra cosa es ser incapaz de reconocer lo que físicamente y genéticamente tienen, y que a partir de ahí decidan, ¿no? Y presentar a los niños una confusión de este tamaño. No sé, a ese respecto, pues, ¿qué criterio tienes, Gustavo, Miguel, también si quieres participar, al respecto, ¿no? Mira, yo estoy totalmente a gusto con lo que acabas de decir, porque fue una descripción perfecta de lo que está sucediendo. Y me parece que Benigno Blanco, me dijiste que se llama Sí. el español de Venezuela, hace una referencia que es totalmente, desde el punto de vista empírico, innegable, que es la determinación de un género proveniente de la biología, y que, por último, si no es la constitución física de la estructura del cuerpo y los órganos genitales, pero sí la genética, la composición de los cromosomas. Entonces, ahí ya hay una predeterminación sexual, y por ende también del género, que el género es una derivación. A lo que yo quería llegar es de dónde viene esto, de dónde se deriva, porque tenemos que siempre buscar cuáles fueron los grupos que originariamente promovieron estas ideas de que todo es relativo, de que el relativismo es total. Y bueno, a ver, yo lo veo que viene de dos grupos. Viene tanto del grupo de la filosofía de la ciencia, de un grupo de la filosofía de la ciencia, que no querían ellos, estoy seguro, por haber leído esos autores, que no querían que llegue a los niveles que se ha llegado actualmente. Había una mala interpretación de ellos. Y también viene de la escuela posmodernista y de la escuela de Frankfurt. O sea, viene precisamente de ellos, que dicen que todo es absolutamente un constructo social. Es decir, tienen un problema de reconocimiento de las ontologías, las esencias. Para ellos la ontología humana es totalmente subjetiva. No hay ontologías objetivas. Y eso de ahí genera un problema de conformidad con la realidad. Para ellos la realidad es totalmente moldeable por asociación o por consenso social, por lo que ellos le llaman construcción o constructo social. ¿Ya? Porque creen que es toda una ontología subjetiva, y que las verdades objetivas físicas, es decir, de la física y de la biología molecular, no son compatibles con las actividades humanas, lo cual es totalmente falso. Y otro error se deriva, como yo me estaba refiriendo, a la filosofía de la ciencia, especialmente de las malas interpretaciones de Thomas Kuhn, y también malas interpretaciones, no de Thomas Kuhn es extraordinario, las malas interpretaciones que han hecho las personas que han leído a Thomas Kuhn, así como las malas interpretaciones de las personas que han leído a Paul Feyerabend, y que Paul Feyerabend precisamente cuestionaba a toda la ciencia, porque no porque los procedimientos científicos sean deductivos o inductivos estén mal hechos, o los sistemas de hipótesis no puedan a veces ser acertados. No. Él lo que discutía era la autoridad política que se le da a la comunidad científica a través de los estados. Entonces, ya no había ciencia, lo que había era un consenso entre científicos de decir que tal o tal cosa es de tal manera, cuando en verdad científicamente no había quedado comprobado de esa forma, ¿no? Es algo muy diferente lo que decía Paul Feyerabend. No es que todo vale, ¿ya? Así por así, porque él utilizaba esa frase, ¿ya? Entonces, los posmodernistas han querido utilizar interpretaciones extensivas de autores como los que nombré para poder dar a entender que la ontología o la realidad objetiva no es tal o no es tan determinante como se había creído antes, sino que más bien todo corresponde, y esto aquí me tengo que remitir a Foucault, a estructuras sociales de poder, estructuras opresivas que crean construcciones sociales de un grupo explotador hacia un grupo de víctimas o explotados, es decir, una relación víctima-victimario. Los posmodernistas prácticamente ven la vida como unos masoquistas, es decir, están los sadomasoquistas y los masoquistas, están los que les gustan pegarle a los demás,
y están los que les gusta, como dirías, Trevijano, la pasión de la servidumbre, ¿no? Ser flagelados por los demás. Porque si esa fuera la explicación, porque aparentemente esa es la que quieren utilizar los posmodernistas en la escuela de Frankfurt, de que la dinámica social de los últimos siglos se ha dado de esa manera, es porque entonces hay seguramente seres humanos que les gusta ser oprimidos y otros que les gusta oprimir. Yo no lo veo de esa manera. Hay seres humanos que sí tienen una sumisión increíble a ser siervo, ¿no? Pero no es la tendencia de todos. Hay muchos que son irreverentes, mucho más rebeldes o siempre son sospechosos de la autoridad. Entonces, veo que son científicamente desacertadas estas posturas de los posmodernistas, pero son sumamente atractivas para la política de identidad. Es decir, la política de identidad es toda aquella política que beneficia a cierto tipo de identidad que se siente excluida de la estructura social imperante o de la hegemonía cultural imperante. Pues eso sí es una realidad. Entonces, por ejemplo, las lesbianas, los gays, las minorías, por ejemplo, en un país de africanos, si hubiese una minoría japonesa o una minoría china, ellos también quisieran una política de identidad, ¿no? Entonces, y podrían explicar con esa política de identidad que ellos, al ser una minoría, están siendo oprimidos por esa mayoría, ¿no? Entonces, lo que utilizó toda la gente de la escuela de Frankfurt es crear un tipo de amalgama o de nexo conductor entre todos este tipo de minorías para que se unan en una sola y se utilice lo que es la política de identidad. Y todo este tipo de control de lenguaje que se hace en las universidades, especialmente en los Estados Unidos, porque de allá es donde nos viene, del sexo y el género, precisamente es para afianzar la política o la política de identidad de las minorías con identificación sexual no binaria, porque así es como lo utilizan. Para ellos no es masculino y femenino u hombre o mujer, sino que hay cisgénero. Han llegado incluso a decir que masculino femenino o sexo masculino o sexo femenino es cisgénero, que es una construcción social, precisamente yéndose en contra de las comprobaciones empíricas, pues no, es anticientífico, pero lo sostienen, ¿ya? Y que, bueno, las personas pueden decidir la identidad que quieran tener, pues no. Hay unos que son asexuales, trisexuales, fluidos, una cosa sí, que es impresionante. Y particularmente, digamos, una de las cosas que yo utilizo, digamos, como una forma de decidir y de evaluar ciertas cosas es la parte evolutiva. Entonces, la parte de la raíz biológica de la sexuación, ¿no? Entonces, realmente la raíz biológica de la sexuación es acelerar la recombinación genética de manera que los cambios, a través de la participación del azar, los cambios en la especie se puedan acelerar y al ir permitiendo la supervivencia puedan darle más posibilidades a la especie de subsistir. O sea, realmente la reproducción sexual nació como una estrategia del diseño natural para que en lugar de esperar 1.000.000 de repeticiones para generar un cambio, se puedan generar a lo mejor 100.000 intercambios genéticos, en los cuales a lo mejor, no sé, 40.000 no sobrevivieron, pero el cambio el cambio que se necesitaba generar, en lugar de esperar 1.000.000 de reproducciones, a lo mejor ocurre un salto evolutivo. O sea, eso es una estrategia caótica de recombinar que ayuda a generar una diversidad de soluciones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues son gametos y son gametos que tienen un género simplemente pues por la combinación necesaria para poder realizar la reproducción. Ese es lo que biológicamente es un género, es lo que permite una relación que permita la combinación de la carga genética y permitirle al caos intervenir ahí para cuál va a tomar de cada mitad, ¿no? En términos generales, ¿no? Entonces,
eso es como eso no es un constructo social, eso es un hecho biológico que por más que ahora digamos que el ser de una o de otra o llamarle masculino o femenino sea un constructo, pues de fondo existe una realidad que es que tienes una configuración física que te permite aportar de alguna manera la mitad de la carga genética en la reproducción. Esa es la raíz y digamos de por qué existen el sexo, ¿no? Entonces, el creernos tan importantes de decir que es la mente humana y la inteligencia humana la que creó una realidad biológica, pues realmente estamos ya fuera de cualquier contexto lógico aplicable, ¿no? Es una religión. Sí. Sí, igual. Sería como una religión, una certeza de lo que no se ve. Contrario a lo que se ve incluso, es aún peor, porque por último la religión es creer en lo que nunca ves. En cambio acá ves algo totalmente distinto y lo niegas. Sí. Dices que lo que verde es amarillo. Es impresionante. Es correcto. Y por ejemplo, digamos, en la naturaleza existen muchísimos ejemplos. Digamos, lo que decía al principio, ¿no? O sea, una cosa es tu realidad física y genética como parte de esa separación entre masculino y femenino que hay, y otra cosa es lo que cada quien decide hacer con ella, porque en ese sentido, pues no solo hay muchas especies de animales que tienen prácticas heterosexuales, homosexuales, pero inclusive hay organismos en la naturaleza que según la necesidad de la especie tienen la capacidad de cambiar de sexo para poder reproducirse. Es decir, si en una población, me parece que son en peces, hay una abundancia de hembras, algunas hembras tienen la capacidad de volverse machos temporalmente, simplemente para lograr la reproducción, que claro, es lo que evolutivamente necesitan. Entonces, en ese respecto no hay ningún problema con lo que cada quien decida hacer, pero el constructo social tiene que reconocer algunas cosas que son innegables y que son genéticas, y que es parte del reconocimiento de que hay cuestiones no controlables por el intelecto, que son parte de la constitución de la verdad, a partir de las cuales tienes que crear algo, porque una vez que pierdes esa capacidad de conexión con la realidad, es muy probable que vivas completamente en un mundo fantástico, en el cual, y ese es el tema, en el cual seguramente es mucho más fácil dominarte que si tienes conexión con el mundo real. Y ahí es donde tiene que ver con el propósito del simposio, alertar sobre que digamos que hay tanto puesto en el juego de crear estas identidades que no puede ser gratuito, no puede ser simplemente por respeto humano, sino yo creo que muy probablemente son medios de enajenar a la gente para que deje de pensar en la lucha de poder y en cómo sus intereses son representados, hacerlo más dócil al poder establecido. Es verdad, sería una excelente estrategia, y al mismo tiempo también serviría el control de esta situación creada para evitar que la gente pugne por el poder, para aquellos que no tengan conformidad con las reglas o los patrones de comportamientos establecidos también sean inoculados. Es decir, sean sacados o sancionados en el contexto en el que se están desenvolviendo. Por ejemplo, no adecuarse a los pronombres o no adecuarse a ese lenguaje que ya ha estado predeterminado, inmediatamente implica que vas a ser sancionado por el grupo en el que estás interviniendo, ¿no? Entonces, es un sistema de control, es una medida policial. Me gustó lo que acabas de decir, de que precisamente lo que crean con el control del lenguaje es, en primer lugar, el control del lenguaje en el trasfondo que lo están utilizando, es decir, negando las ontologías objetivas, sino que todo es ontología subjetiva. Si todo es ontología subjetiva, lo que crea la ontología es lo hablado, es el lenguaje.
Entonces, si tú Exacto. controlas el lenguaje, tú controlas lo creado y lo no creado. Entonces, Sí. lo que quieren controlar es lo existente. Y además te digo, en la medida que se desconecta de la realidad, enajena, porque te pone a hacer Claro, a eso disquisiciones voy. teóricas sobre cosas que no existen. Antinaturas. Sobre cosas que Bueno, no existen. Y ya con sí. eso canalizas una acción que pudiera ser muy enfocada respecto a tus a tus intereses, a cuestiones que están en el aire, ¿no? En ese sentido enajena. Correcto. Sí. No estoy. La verdad es que es muy cierto. Sin duda alguna que enajena, porque te desconecta de la realidad para la cual tú estás programado para coexistir. O sea, el ser humano tiene una programación biológica para coexistir con una realidad objetiva y de conformarse. Si no fuese así, ni siquiera podríamos nosotros caminar. Explícame tú cómo el ser humano puede caminar y sostener el equilibrio si ni siquiera puede hacer mediciones de su propio equilibrio. Es porque ya en nuestra misma conformación biológica nosotros tenemos mecanismos de cuantificación para poder determinar velocidad, desplazamiento, equilibrio, etc. Entonces, hemos nacido con una capacidad de conformidad con la realidad objetiva. Y querer separar esto de aquí o negarlo es separar a la mente del cuerpo. Sí, es correcto. Y bueno, creo que algo de eso, de ese tema se va a tocar, sobre todo la conexión política en el simposio, ¿no? Entonces, sí, ese es el tema que yo voy a tocar. Precisamente. Ese mismo. Entonces, no dejamos de convocar a todos los repúblicos a que, si tienen oportunidad, asistan al simposio. Si no tienen oportunidad, apoyen, ¿no? Dentro de las redes sociales, creándole difusión a las grabaciones, a los twitters que se manden en ese momento, de manera que esto le llegue cada vez a más gente, ¿no? Porque una de las cosas que me preocupan o nos preocupan es lo sutil del cambio, ¿no? O sea, como ha sido un cambio muy gradual, la gente lo está viendo como normal y hay muy pocas personas que están alertando sobre las consecuencias políticas, que están abriendo los ojos a la gente respecto a temas que el establishment no permite demasiada difusión en los medios, ¿no? Entonces, es muy importante que estas voces que son diferentes, que no solo, digamos, la tuya, Gustavo, como presentador ahí, de los demás especialistas, sino que las referencias que ustedes hagan a otros pensadores de primera línea sobre este tipo Claro. digamos, que nos están alertando sobre este tipo de control político a través del lenguaje, también abre a la audiencia muchas posibilidades de profundizar y de tener una reflexión propia, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo los criterios que para nosotros son válidos, pero pues no nos interesa que la gente siga lo que nosotros decimos, sino que lo reflexione, que lo piense y lo investigue y Claro. cree su propio juicio al respecto, ¿no? Claro, mira, te voy a poner solamente un ejemplo para que te des cuenta de lo pernicioso de la influencia de esto de aquí. En Estados Unidos hay un famoso profesor de derecho penal, muy famoso mundialmente, Alan Dershowitz, y creo que es profesor en Harvard. Y él en derecho penal, una de las materias que él da es delitos sexuales. Tiene problemas para dar esa cátedra y él ya ha tenido que recurrir a hacer grabaciones de la clase para poder documentar la reacción de ciertos estudiantes que dicen que lo dejan aterrado. Hay gente que se pone extremadamente sensible con la materia cuando él tiene que tocar el tema de violaciones. Entonces, pero la cuestión es la siguiente: o sea, el ser humano tiene que tener cierta resiliencia. No puede ser que no pueda distinguir, ya sea por el manejo de las palabras, la ficción de la realidad o unos ejemplos paradigmáticos o hipotéticos de lo que realmente está sucediendo. Hablar de una violación hipotéticamente en una clase de derecho no equivale a una violación o no equivale a la experiencia de vivirla, ¿no? Entonces, se están llegando a estos absurdos de que, ¿qué sucede? De que la mente, y eso es lo que tú te referías, la mente hace a los individuos creer que las experiencias de otros ellos también las pueden vivir y sensibilizarse con ellos de una manera excesiva, rompiendo todo tipo de conexión con la realidad, porque hace que tengan vivencias que no pertenecen a uno, sino interiorizar vivencias de otros.
Y precisamente eso es uno de los riesgos enormes que se va a dar con todo este tipo del control del lenguaje, porque ya no va a haber el pensamiento independiente. Pues. Lo que va a comenzar a ver es simplemente una transmisión del pensamiento de otros, de los sentimientos de otros más que los pensamientos. Y la gente va a interiorizar eso ahí como si fuera suyo. Pero aún si lo adoctrinan para que lo interiorice. Porque el adoctrinamiento va a tender a lo siguiente. Si tú crees o piensas algo diferente de esto, deberías de sentirte mal, porque es incorrecto, es malo, es inmoral. Entonces, las personas que, imagínate en un futuro adoctrinado, comiencen a tener ideas contrarias a las de la doctrina, podrían sentirse mal por el hecho de pensar en esas ideas, porque han estado tanto tiempo adoctrinados a que ese tipo de ideas son indebidas, de que les podría causar algún tipo de malestar o tristeza, siquiera ocurrírseles. Es una cosa abominable que hoy inicia como algo muy pequeño. Pero esto aquí es solo el principio, y Alexander Solzhenitsyn bien lo explicaba, ¿no? Y también George Orwell, que en donde se quiera controlar el lenguaje, comienza un sistema de opresión, y así también lo sostiene el profesor de filosofía analítica de Berkeley, muy famoso John Searle. Es correcto. Y es innegable. Pues muy bien. Bueno, en este momento yo me tengo que desconectar. Si quieres, Miguel, hacemos una pausa y ya podrían hacer la última parte. No sé cómo está. Sí, pues entonces, si os parece, despedimos por hoy el programa aquí. Y nada, pues entonces nos despedimos de todos los oyentes hasta el próximo programa y les agradecemos, como siempre, su colaboración y la participación a Gustavo Pareja y a Mauricio Ramírez. Encantado. Claro que sí. Así que hasta el próximo programa. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.